Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Segunda de Timoteo 3:1. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4:2. Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos al Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía desde cualquier plataforma que hayan elegido. Pueden hacerlo en Guatemala a través de nuestro canal, por supuesto, en Rema TV. También lo pueden hacer a través de Rema Estéreo 91.7 FM. Y para quienes están en distintos países, bienvenidos a través del canal del apóstol Sergio Enríquez en ese canal de YouTube. Allí lo encuentran y encuentran cada episodio, ya que tenemos exactamente 3 temporadas para ustedes. En este episodio, como saben, vamos cambiando la dinámica y es para que tengamos un tiempo para analizar detalladamente las noticias actuales, el enfoque bíblico y el análisis de nuestro apóstol Sergio Enríquez. A propósito, damos la bienvenida a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, el apóstol Sergio Enríquez, que hablará acerca de lo que ocurre hoy mismo en el mundo, y también al equipo detrás de cámaras y quien les habla, Elsa Mariana García. Vamos a iniciar hablando de la actualidad. ¿Qué tal si vemos lo que pasa justamente hoy en el mundo? Vamos a ponernos en contexto y de aquí en adelante les invitamos a que juntos analicemos lo que dice la Biblia al respecto. Estados Unidos. El homenaje póstumo a Charlie Kirk se llevó a cabo con una asistencia masiva en varias sedes, incluyendo actos oficiales y ceremonias comunitarias, donde amigos, familiares y seguidores rindieron tributo a su vida y obra. Durante el funeral se destacaron discursos que resaltaron su compromiso social, político y cultural, mientras que autoridades locales y nacionales expresaron condolencias y reconocieron su impacto en la sociedad. El 22 de septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la firma de una orden ejecutiva que designa oficialmente a Antifa como organización terrorista, una decisión impulsada por la administración de Donald Trump. La medida generó un amplio debate interno, ya que expertos legales y organizaciones de derechos civiles advirtieron que la definición de Antifa no corresponde a una estructura formal, sino a una corriente de activismo descentralizado. El 25 de septiembre de 2025, un tiroteo sacudió las oficinas del Servicio de Inmigración y Aduanas en Dallas, Texas, cuando un individuo abrió fuego dentro de las instalaciones, generando alarma entre el personal y provocando la inmediata evacuación del edificio. Las autoridades locales y federales respondieron de manera rápida, acordonando la zona y deteniendo al sospechoso, mientras que los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica. El incidente motivó la apertura de una investigación criminal y de seguridad para determinar los motivos del agresor, así como revisar los protocolos internos de protección en instalaciones gubernamentales sensibles. La nueva política de visados anunciada por la administración, incluyendo un arancel y cambios para el programa H-1B, generó fuertes quejas en el sector tecnológico, que la consideró un golpe a la capacidad de atraer talento especializado. Asia. Super tifón Ragasa. El supertifón Ragasa golpeó el sur de China después de azotar Taiwán y Hong Kong. Fuentes oficiales informaron de evacuaciones masivas, daños materiales severos y un número de muertos confirmado en Taiwán. La cifra local ascendió a decenas, con varios desaparecidos, además de inundaciones y cortes generalizados en infraestructura. Alemania. Movilizaciones en Berlín. Unas 50.000 personas participaron en una marcha bajo lemas como Unidos por la Liberación, reclamando al gobierno alemán el fin de la cooperación militar con Israel y un alto el fuego en Gaza. Colombia.
durante una intervención en Nueva York, en actividades vinculadas a la Asamblea General de la ONU y a manifestaciones pro-Palestina, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamamiento explícito dirigido a miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Petro dijo: "Les pido a todos los soldados del Ejército de Estados Unidos que no apunten sus fusiles contra la humanidad, que desobedezcan la orden de Trump, que obedezcan la orden de la humanidad". La frase fue interpretada por la administración estadounidense como una incitación a la desobediencia militar y respondió con la revocación del visado personal de Petro. Desde Bogotá, el Ejecutivo calificó la medida de agresión diplomática y apeló a normas de inmunidad para jefes de Estado. Venezuela sufrió una serie de sismos que removieron varias zonas. Los reportes locales y agencias internacionales señalaron movimientos sísmicos y se activaron protocolos de urgencia ante temores de daños estructurales, heridos y evaluación de impacto. Turquía, Estados Unidos. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan visitó la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos. Ambos países informaron de progresos significativos en temas bilaterales, comercio, defensa y posibilidades sobre ventas de material aeronáutico, y concordaron en coordinar esfuerzos sobre la crisis en Oriente Medio. En Italia, decenas de miles de personas participaron en una jornada de huelgas y protestas en ciudades como Roma, Milán y Nápoles, convocadas por sindicatos y colectivos sociales en solidaridad con Palestina y en rechazo a la política del gobierno italiano respecto al conflicto en Gaza. Las movilizaciones incluyeron la paralización parcial del transporte público y de algunos sectores productivos, además de marchas multitudinarias que reclamaron un alto el fuego inmediato, el cese de la cooperación militar con Israel y el respeto al derecho internacional, convirtiéndose en una de las mayores manifestaciones pro-palestinas registradas en el país en los últimos años. Dinamarca reportó múltiples avistamientos de drones cerca de aeropuertos y bases militares, lo que obligó a cierres temporales de tráfico aéreo y motivó advertencias del gobierno sobre un posible ataque híbrido. Las autoridades vincularon los incidentes a actividades con patrón profesional y apuntaron a vectores ligados a intereses estatales. La Unión Europea y varios países del entorno discuten medidas defensivas y propuestas como un muro antidrón. Apóstol, una semana con una abundancia de noticias y fuera del aire siempre tenemos una breve plática acerca de los temas que llaman la atención, pero esta vez ni siquiera pudimos enumerarlos, ya que son tantos los que ocurrieron, desde elecciones, aranceles, catástrofes climáticas, tantas y tantas cosas que sería imposible un noticiero incluso con todas ellas, no se podría tener. Sí, creo que, bueno, yo nunca he trabajado en un noticiero secular, ¿verdad? Pero sí. Solo en el noticiero de Dios, ¿verdad? En el reloj Así de Dios. es, qué lindo. Pero me imagino yo que, esa es una imaginación mía, ¿verdad? Eso sería lo primero que haría si me tocara ser, me imagino yo, director de un noticiero, que tendría que analizar las noticias, el cúmulo de noticias mundiales, filtrarlas por orden de importancia, cuáles le interesan a la población más y algunas que no son consideradas importantes, aunque eso depende mucho de la perspectiva de la persona que está filtrando, ¿verdad? Claro. Eso siempre se ha dado definitivamente. Sin embargo, como tú bien dices, esta semana y estos últimos días eso ha abundado muchísimo más, ¿verdad? Sí, claro. Creo que los filtradores, por decirlo así, tienen más problemas para evaluar qué noticia el público debería saber y cuál no. Y cada cabeza y cada persona es una noticia. Sí. Una por lo menos, porque solo una persona puede generar varias, ¿verdad? Sí, claro. Eso siempre ha habido y conforme la sobrepoblación se ha venido dando, entonces se ha ido acumulando el número de noticias y dentro de ellas hay muchas noticias de orden escatológico que no se nos deben de pasar. Pero el cúmulo de todo eso tiene que estar operando algo en la vida de toda la población. Nosotros creo que entonces deberíamos de analizar toda esta situación, pero sí, mirábamos problemas en todos los escenarios, ¿verdad? Claro. El escenario de tierra, mundo, Israel, Padre Santo, Cosmos. Y había hasta Cosmos, como usted mencionaba, con esto de la sonda. En todos lados, ¿verdad? Sí, exactamente. Creo que la humanidad tiene varias alternativas. Una es
ignorar voluntariamente. No quiero saber nada para no, mejor me quedo dormido. No estresarme. Mejor me quedo dormido, mejor me duermo. Sí. Esa es una señal de depresión, por cierto, ¿verdad? Sí, es muy Como huyo, estando vivo, sin morir, huyo, durmiéndome. Sí. Y hay que afuera pase lo que pase, ¿va? Claro. Yo estoy dormido. Sí. Ignorar, meter la cabeza en un hoyo, como dicen que hace el avestruz, ¿va? Exacto. La otra cuestión es preocuparse. Sí. Sin tener la capacidad de poder resolver nada. Así es. Sentirse impotente. Impotente, ¿va? Claro. Eso lo vemos en la Biblia también. Sí. Dice la Biblia que el justo Lot sufría al ver la conducta nefanda de la gente en medio de la cual él vivía. Entonces él se daba cuenta de todo lo que pasaba, pero no podía hacer nada. Claro. Es más, cuando trató de hacer algo, lo trataron de violentar a él y a su familia, que si no entra en acción los ángeles del Señor, no hubiera sucedido nada. Entonces, esa sería una de las cosas y resúmenes que tenemos que hacer. Tenemos una super carretera de información. Mira, Elcita y hermanos que nos hacen el favor de sentarse a platicar con nosotros en este programa. Es como ese tránsito intenso que tenemos en algunos países. Les cuento que aquí en Guatemala es una especie de calvario para todos los automovilistas, motoristas, gente que va... Peatones incluso, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pero es un calvario, no pueden llegar a tiempo a donde quieren llegar, tienen que madrugar. Ok, entonces pongamos ese ejemplo. Así de saturada está la supercarretera de la información. Sí. Así de saturada. Entonces, hay cosas que se nos están pasando por alto y habría que ver por qué razón, cuál es el propósito. Porque todo absolutamente está en la mano del Señor. Y si eso se ha dado, es porque el Señor lo ha permitido. La pregunta del $1,000,000 es ¿por qué? Porque lo ha permitido. Y aprovechando que usted está diciendo todo esto, apóstol, estamos entendiendo que con esta carretera de información tan amplia que hoy estamos viviendo, básicamente estamos siendo atacados, bombardeados por información a veces real y otras veces falsa. Entonces tenemos mucho que analizar. Entonces es nuestra mente la que está siendo atacada. Y preguntaríamos qué tal está la salud mental del ser humano en este momento. Y también preguntar, ¿la Biblia nos habla acerca de la salud mental del cristiano? Sí, absolutamente. Digamos, en la Biblia vemos nosotros el remedio que Dios da, ¿verdad? El remedio para la mente que Dios da se divide en dos grandes partes, en el curativo y en el preventivo. El preventivo sería el ideal. El preventivo sería ideal porque uno estaría sumergido en un montón de cosas que le impiden que entren las malas noticias, advertencias, amenazas, maldiciones. Sí. Y tantas otras cosas, extorsiones, tantas situaciones. Como estamos hablando de mente, ¿verdad? Sí. Que hay una mente maestra. La Biblia nos declara, porque el tema es amplísimo, amplísimo, es tremendo. Digamos, la Biblia dice en el libro de Romanos que por cuanto los hombres no quisieron tener en su noticia a Dios, Dios los entregó a una mente perversa, para hacer cosas que no convienen. Sí. Entonces es una batalla de mentes. No es batalla solo de mente, la batalla de mente, de locura, ¿va? Claro, sí. Pero es una batalla de mentes, en donde Dios nos está diciendo, dame tu mente, hijo mío, dame tu corazón. Por eso es que una de las formas de poder capitalizar lo que Dios quiere para nosotros en nuestro beneficio es que el mandamiento divino, amarás al Señor tu Dios con todo tu espíritu, con toda tu alma, con todo tu cuerpo y con toda tu mente. Cierto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, no hablaba de la mente. Solo decía espíritu, alma y cuerpo, para explicarlo. Pero Jesús cuando vino, dio la explicación. Dijo espíritu, alma, cuerpo y mente. Porque la mente es la puerta de entrada al cuerpo por medio del cerebro, pero también al alma y también al espíritu.
Entonces, ¿por qué razón se está atacando la mente de parte del enemigo? Por eso, porque la puerta. Básicamente Entonces, atacando la mente destruye todo. Efectivamente, si vemos a la mente como una puerta, Sí. el Señor le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está en la mente, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, la batalla para que podamos tener la paz, la tranquilidad en medio de todas estas enfermedades es la mente. Nosotros vemos que hay guerras que se han hecho a ese nivel mental, y para eso se utilizan medios de comunicación masiva, pero no solo eso. Yo recuerdo, y eso está documentado, cuando votaron a aquel gobernante panameño de apellido Noriega, que invadieron Panamá y él presentaron un poco de batalla, pero pues la fuerza militar que lo estaba invadiendo era superior y entonces ellos tuvieron que huir. Y él se refugió para usar los términos así diplomáticos, en la embajada del Vaticano, en Panamá. Ahí se fue a refugiar Noriega. Wow. Entonces, ¿cómo es que le llaman a las embajadas? Tienen un nombre específico, bueno, pero del Vaticano. En vez de decirle embajada, nunciatura creo que le dicen. Nunciatura nos dice para el hermano, nunciatura apostólica. Entonces, ahí se fue a refugiar él. Entonces, no lo podían sacar. Claro. El ejército rodeó la embajada esa, no la podía sacar. Exacto. Entonces, lo que hicieron fue atacarle su mente, ¿va? Y le pusieron música de rock, del que le llaman duro, y ácido. Rock ácido y rock duro, con grandes bocinas alrededor de la embajada a todo volumen. Y se rindió. Lo vencieron por vencer la mente. Por medio del sonido que viene de una música ensordecedora. Entonces él se dio por vencido, lo capturaron y pues ya se sabe la historia, se le llevaron a Estados Unidos, después se le llevaron a Francia, etc. Bueno, pero entonces digo yo, sin embargo, nuestros jóvenes, ese es el tipo de música que han escuchado sin saberlo y les tuvo que ver, si a el otro le afectó la mente, también tiene que afectar la mente, no solo la noticia, sino las frecuencias musicales, sí, es muy cierto. La comida que acabamos de mencionar, las cosas audiovisuales, afecta definitivamente. Apóstol, y tal vez en este momento sería bueno preguntar, como decíamos antes de ir a la pausa, ¿cómo es que esto ha permeado dentro de la iglesia, donde se supone deberíamos estar hasta cierto punto blindados? ¿En qué estamos fallando la comunidad cristiana y tal vez hasta los pastores o los líderes? Sí, pienso que una de las cosas es alejarse de la unción del Espíritu Santo. Yo creo que mientras el Espíritu Santo sea el jefe, el Señor, donde el Espíritu Santo, nosotros hemos oído mucho, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, ¿verdad? Sin embargo, hemos encontrado una versión que dice, donde el Espíritu Santo es el Señor, ahí hay libertad. Me parece más adecuada esa versión porque el Espíritu Santo es Dios, está en todos lados. Incluso lo cantábamos, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad. Pero realmente eso no es cierto, porque el Espíritu de Dios es Dios. Y si es Dios es omnipresente, está en todos lados y no en todos lados hay libertad. Mientras que la versión que yo estoy diciendo es donde el Espíritu de Dios es Señor, donde se le dio el señorío, ahí hay libertad. Entonces yo creo que a veces el problema es lo que nosotros a veces llamamos en las predicaciones el carro nuevo, es decir, andar agarrando cosas modernas que jamás la Biblia dio ni el Espíritu Santo dio y aplicarlas. El ejemplo de eso lo vemos cuando David está trayendo de regreso el arca a Israel, pero los filisteos habían traído el arca en un carro jalado por vacas. Pero la Biblia decía que el arca del pacto tenía que ser llevada
en los hombros de los sacerdotes coatitas. Pero como David vio que los toros lo trajeron en un carro jalado por bueyes, él puso su carro jalado por bueyes y le ocasionó muerte. Esto lo que significa es que muchas veces la iglesia ha querido copiar los sistemas mundanos, modernos, para llevar la presencia de Dios, y entonces se abre de par en par a cualquier otra cosa, herejía, blasfemia, lo que sea, y afecta a la mente de aquellos que somos llamados a proteger, ¿verdad? Sin duda, Es impresionante. Yo quisiera mencionar algunas otras cosas que la Biblia nos dice. Por acerca ejemplo, de la salud mental. sí, Muy bien. digamos, recientemente, pues en este mes que acaba de pasar, porque qué rápido van los meses, ¿verdad? Sí, es increíble. Recién lo estrenamos y ya estamos cerrando. Sí, ahorita ya estamos en agosto, Padre Santo. Y el mes que pasó, como ustedes se recordarán, hubo uno de los terremotos más grandes, fuertes que ha habido. Se registran algunos otros terremotos, como lo platicamos la vez pasada, Sí, pero no de esa intensidad. exacto. Y esto ocasionó tsunamis que también fueron grabados en territorios cercanos, pero que hubo una alerta mundial de toda América en la costa del Pacífico, Sí. Hawái, todas las islas de todo estaban en Hasta alerta. aquí en Centroamérica Sí. estuvimos en alerta. Y entonces vemos, recordando, ¿verdad? Como dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 25, dice: angustia entre las naciones por la expectativa de las cosas que vendrán. Pero lo que dice es por el rugido del mar y de sus olas. El rugido del mar y de sus olas. Pero entonces menciona la palabra, si quieres la leemos Sí. acá rápidamente, aunque yo sé que los hermanitos que nos apoyan siempre ponen el texto, gracias a Dios, y Muy los diligentes bendecimos. ellos. Exactamente, diligentes. Pero el 21-25 dice: y habrá señales en el sol. La sonda alienígena. Que ¿no? usted lo mencionaba, En la exactamente. luna y en las estrellas y sobre la tierra. Y sobre la tierra, dice, y sobre la tierra. Pero después dice: angustia entre las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas. Entonces ahora estamos hablando de enfermedades mentales. Sí. Y una de las enfermedades mentales es la angustia. Y aquí está mencionada la angustia. Sí. Dice que, pero no dice que la va a tener una persona, sino que dice las naciones. O sea, eso va a ser generalizado. Como una pandemia. Exacto, como una angustia tremenda. Ahora que tú mencionas pandemia, precisamente hay estudios también que nos dejan ver que a partir de la pandemia se generalizaron las enfermedades y los trastornos mentales. Que vinieron cosas como la depresión, la tristeza, la bipolaridad, la angustia, que se dieron, se multiplicaron. Incluso platicando con un grupo de hermanos, uno de ellos encontró una referencia en donde en España se había aumentado el 1200% de hospitalizaciones de adolescentes por ese pánico. Ataques de pánico. Que exacto, tenía por momentos, sí. Como consecuencia de la pandemia. Sí. Entonces, pero sí, la palabra es pandemia porque trasciende fronteras, ¿verdad? Sí, ya no es epidemia, sino que es una pandemia. Apóstol, antes de que nos vayamos, me gustaría recordar, y como usted tiene una mente bárbara, usted siempre recuerda cosas de los años 70 y 60. Yo recuerdo que en algún momento, cuando hablaban me de una dijiste viejito. persona... Le gusta recordar, dije yo, no dije que lo vivió. ¿Verdad? Ya nos contó recién su edad, yo dije, nunca dice su edad, y recién la dijo, me sorprendió. Pero recordaba que cuando veían una persona con una enfermedad mental, mucha gente en las iglesias más conservadoras básicamente lo relacionaba con una persona con un problema diabólico, como que tenía algún espíritu. ¿Y qué relación se daba en aquel momento? Porque la gente veía a una persona con enfermedad mental como endemoniado, por ejemplo. La Biblia tiene algunas referencias, digamos, incluso las traducciones se habla de un endemoniado como se le dice lunático, pero algunas otras versiones le pusieron epiléptico. Claro. Y yo creo que ahí hay un error.
garrafal, porque nosotros tenemos que distinguir que hay enfermedades que no tienen nada que ver con lo espiritual. Sí. Eso debería ser muy claro, pero no solamente estoy hablando de enfermedades en la mente, ¿verdad? Cualquier enfermedad puede ser netamente física o puede ser consecuencia del alma, y por eso es que se le llama a esas enfermedades provenientes del alma, como digamos una úlcera péptica que se dio como consecuencia de estar metido en un incendio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se dio, sí, verdad? Se le abrió un hoyo en la panza, por decirlo así, al ver un incendio. Sí, y entonces lo que sucedió, que es una enfermedad psicosomática, se somatizó. Sí. Soma es cuerpo, psiquis es alma. Sí. Pero, y por eso dice se somatizó o psicosomática. Pero también existen enfermedades que son causadas en el orden espiritual, afectan el alma y como consecuencia el cuerpo, pero no las podemos generalizar. Digamos, cuando el Señor Jesucristo entró en una sinagoga, había una mujer que estaba encorvada, tenía 18 años. Cuando leemos detenidamente qué fue lo que pasó, el Señor primero la liberó de un espíritu inmundo y después la sanó. Sí, y ella se enderezó. Entonces el espíritu inmundo había estado causando que ella tuviera un problema en su cuerpo. Entonces podría ser que algunos espíritus inmundos al entrar cambien hormonas y toda la cosa y afecten el cuerpo. Al echarlos, todavía hay que regularizar ese cuerpo que está totalmente desregularizado, claro, ¿verdad? Sí, sí. Y eso puede ser utilizado por medio de medicinas, medicamentos que van equilibrando. Entonces es importante que no generalicemos. Es muy importante que no generalicemos. Mira, si cada persona lunática, como les dicen, o con problemas de trastorno mental fuera endemoniada, sería bien fácil. Solo se echa fuera el demonio y ya regresó. Claro, pero no es así. No es así. No es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestra percepción a eso, porque puede ser una percepción puramente tradicional. Y ahí, claro, ahí nos metemos en... Es que te digo que el tema es algo gigantesco. De hecho, ahora que usted mencionaba eso, recordaba a este hombre que ingresó en Manhattan y que disparó en contra de varias personas y había un registro de problemas de salud mental y en su caso se decía que era a causa de los golpes recibidos jugando fútbol americano. Entonces ahí no se puede decir que era un demonio. No estaba endemoniado. Sino que entendemos que esa es una de las razones por las cuales puede ser afectada una persona. Y yo, platicando con un médico, en cierta oportunidad, él me decía, por ejemplo, que los que practican algún tipo de deporte sufren microlesiones en su cerebro y ni siquiera se dan cuenta. Un futbolista que cabecea una pelota que se la lanzaron a no sé cuántos kilómetros por hora, por mucho de cuero que sea la pelota, y cabecear le causa una microhemorragia. Eso me decía el doctor. Sí, es cierto. Sí. Entonces te imaginas si es el mejor cabeceador de su equipo, pero dentro de 10 años le puede haber afectado. ¿Cómo le afectó a los jugadores de fútbol americano y lo quiso negar totalmente la NFL, me parece? Sí. O el box, ¿verdad? Que vemos el caso icónico de Muhammad Ali o Cassius Clay, cómo terminó con una enfermedad, síndrome de Parkinson, ¿verdad? Después de tanto golpe, que dijeron que eso podría haber sido. No era ancestral, no era genética. Sí. Entonces y tampoco espiritual. Sí, ahí ya nos metemos en otro lío. Claro. Pero yo lo que estoy tratando de acentuar es el gravísimo problema que tenemos son las enfermedades mentales, porque la gente, si tú le dices a alguien, usted tiene un trastorno mental, te insulta, te lo rechaza, no te lo recibe. Se ofende terriblemente. Sí, pues porque le estás diciendo usted está loco. Sí. Solo con que le digas, usted debería ir al psicólogo o al psiquiatra, es ofensivo para muchos porque no se ha logrado cuantificar el beneficio que puede causar en el tratamiento del alma. Eso es parte de lo que hacemos los pastores cuando oímos a una persona, cuando le aconsejamos, cuando oramos por esa persona, Dios haciendo milagros en sus vidas, ¿verdad? Claro.
Pero bueno, entonces salen porque todas las noticias están enloqueciendo al mundo. El mundo va a ser enloquecido. Están quitándole la paz, robando la paz a Y al Dios ser humano. quiere devolvernos la paz. Por eso cuando el Señor se va, dice, mi paz os dejo, la paz os doy. Sí. No como el mundo la da, yo os la doy. Y aparte de eso, cuando Él ya resucitado, se entra en donde ellos están atemorizados, les dice paz a vosotros. Y por eso la tercera parte de la oración de número 624, cuando decía el sacerdote, Ibarajeja Adonai Bieshmereja, Iser Adonai Panau Meleja Vijuneja. Cuando el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Bueno, pero la última parte, el Señor levante su presencia sobre tu cabeza y te dé paz. 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 No paz, ¿verdad? No de ese sino tipo. que paz con Z. Claro, sí. ¿Verdad? Sí. Pero eso tiene que venir de Dios, porque hay profetas que el Señor cuestiona, que dice, estos curan superficialmente la herida de mi pueblo diciéndole paz, y yo no he dicho eso, porque no hay paz para el impío. Entonces todo lo que tenemos que hacer es enfocarnos, la paz de Dios, y yo les digo a ustedes antes de retirarme y devolver el tiempo, la paz de Dios gobierne tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y todos estos miedos, temores, fracaso, todo huya por medio de la paz que da el Espíritu Santo de Dios. Que su pueblo sea bendecido en paz. Ese análisis que el apóstol nos regala es parte de la reflexión que debemos hacer en cada episodio del Reloj de Dios. Ya saben que el propósito es analizar las noticias actuales con un enfoque bíblico. Es momento de detenernos y hacer una pausa para que cuando regresemos podamos ver también otras noticias que han sido, por supuesto, trascendentales para el mundo entero, pero desde la perspectiva bíblica empiezan a tener un enfoque bastante diferente. Momento de la pausa. Cuando regresemos también les invitamos a conversar juntos. Más 502 5617 9099. En un momento más estamos de regreso en el Reloj de Dios. Las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. No se vayan. En un momento regresamos. Gracias por continuar en sintonía de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Aquí en el Reloj de Dios. Más 502 5617 9099 es la forma de comunicarse con el equipo del Reloj de Dios, hacer preguntas, compartir algunas noticias que tal vez están surgiendo en tu comunidad y que por supuesto están generando algún tipo de interrogante. Se las trasladaremos al apóstol y ya sabes, en siguientes episodios estará contestando a esas dudas. Vamos a continuar con este episodio. Es un episodio especial del Reloj de Dios en el que seguimos hablando de noticias y la Biblia, ese contraste tan importante que necesitamos para entender el final de los tiempos. Aquí tenemos un resumen de lo que ha ocurrido en diferentes momentos, pero especialmente vamos a ponerle la lupa a lo que dice el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, estamos iniciando un mes y aunque siempre usted da gracias por eso, también estamos en medio de la conmemoración del ataque que sufrió Israel, que hoy por hoy es noticia. Y hace un año. Exactamente un año. Sí, hace un año que yo tuve una ilusión, decía la canción, ¿va? Decir, hace un año que yo tuve un gran ataque, ¿va? Sí. Realmente todos los escenarios, como lo platicábamos en el programa anterior, se están alineando. Esa alineación depende de la perspectiva que nosotros tengamos. Puede ser una gran bendición y una gran noticia porque nos está diciendo que el Señor viene pronto, ¿verdad? Pero también es temible porque las cosas que se dan pueden causar mucha confusión, incertidumbre, animadversión, pleitos, polarización, etc. Y eso es muy lógico, ¿verdad? Sobre todo el que lo está viviendo sin Cristo, sin la ayuda. La Biblia deja ver
cuando habla de Lot, dice, aquel justo afligía su alma por la conducta de los hombres en medio de los cuales él vivía. Sí. Y es importante que notemos eso que acabo de decir, porque la Biblia, igual que nos ha dicho, y lo hemos estado mencionando en programas anteriores, que la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé, sí. También dice, será como en los días de Lot. Entonces vemos a un Lot que está afligido por todo lo que está viendo. Lot vivió en medio de Sodoma y Gomorra y sabía todas las cosas que sucedían, y eso afligía su alma. Lot miraba que sus hijas, pues la Biblia sugiere que no solamente tuvo esas 2 hijas, sino que tenía otras y otros hijos varones. Sugiere eso la Biblia, pero ese no es el tema. Pero la cuestión es, lo que sí es el tema y puede ser fácilmente comprobable, es que yo imagino que él sufría sabiendo que tenía que darle sus hijos a unos sodomitas, sus hijas a unos sodomitas. Exactamente. La Biblia nos narra que cuando lo llegaron a querer violar a los ángeles, los de Sodoma, dice que Lot salió a decirles, no hagan esto y todo. Y dice ahí, todos los varones, hombres, grandes, jóvenes, todos rodearon la casa. Pero si dice todos, es un absoluto. Así es. Y las hijas de él tenían novio ahí. Y cuando dice todos, entonces me da a entender que aún ellos estaban afuera haciendo lo que tenían que hacer. Entonces él afligía su alma. Eso puede suceder en nosotros en ese momento si estamos poniendo nuestra mirada en nuestras tiendas en Sodoma. Ahora, si estamos como Abraham, fuera de Sodoma, pues no nos va a afectar. Pero sí vemos que también la Biblia nos narra y nos dice que cuando el Señor venga, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Sí. ¿Por qué erguíos? ¿A quién le pueden decir erguíos? A quien no lo está. Pues sí. Está agachado. Sí, pues, y ¿a quién le decía su mamá, párate bien, patojo? Pues al que andaba así todo jorobado. Párate bien. Te voy a conseguir esa cosa que lo ponen a uno así. Pero ¿a quién? Al que está cabizbajo, ¿verdad? Levantad vuestras cabezas. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué está cabizbajo ese, que es cristiano? ¿Verdad? Pues porque está viendo un ambiente tenebroso. Absolutamente. Y no solamente eso, sino que el mismo Señor dice, y a causa del aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Entonces ahí vemos por lo menos 4 situaciones que afectan negativamente a un cristiano cuando mira estas señales. Sin embargo, cuando nosotros vemos el llamado de Dios a que nos alegremos en medio de las pruebas, de las luchas, digamos, la 9ª bienaventuranza, así le llamo yo, la 9ª bienaventuranza de Mateo capítulo 5, dice, bienaventurados seréis cuando por mi causa digan toda clase de males contra vosotros mintiendo. Alegraos y regocijaos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros, y vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ¿cómo nos está diciendo? Cuando estén hablando mal de ustedes, cuando les estén yendo mal, te tienes que alegrar. Te tienes que alegrar. ¿No te parece incongruente? Sí, ¿verdad? Por supuesto, sí. Agradece el sufrimiento sí, casi. En otra, sí, agradece que estás sufriendo. Exactamente. Y cuando lo vemos desde este ángulo, dice que a los discípulos del principio, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, o 4, dice que los agarraron, los torturaron, les dieron, les pegaron y les dijeron que dejaran de predicar en el nombre de Jesús. Y cuando los dejaron en libertad, dice que ellos salieron alegres de haber sido tenidos por dignos de sufrir por el nombre del Señor. Entonces, nosotros debemos de tener bien claro que todas las circunstancias que vivimos van a ser para beneficio de nosotros dependiendo de lo interno que tengamos en nosotros, en nuestro corazón. Porque ahí se están gozando los que están sufriendo.
No es que se gocen porque se sacaron la lotería, porque ¿quién no se va a gozar por eso? Sí. Sino que dice, aún en medio de la tormenta. Entonces, lo que yo veo, Elcita, en este momento, es ese clima, ese ambiente. Como en los tiempos de Lot. Como en los tiempos de Lot. Algunos, como dice también Lot, y en los tiempos de Noé, y en los tiempos de Lot, que no les importa. Porque dice, se casaban, se daban casamiento, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban, cosechaban, edificaban, etc. Como quien dice, seguían el día a día. ¿Qué pasó algo allá? A mí qué me importa. No se trata de vivir así tampoco. Sí. Se trata de estar alerta de todo y saber, ¿verdad? Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguidos. Levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Sí. Entonces, vemos a Israel. No podemos, en el caso personal, yo no puedo desligarme totalmente del sentimiento, de lo sentimental, ¿verdad? Digamos un aprecio especial. Exacto, sí. Y es que volvemos otra vez al justo Lot, ¿verdad? Sí. Que afligía su alma al ver la conducta nefanda. Porque yo miro y digo, ¿cómo es posible que las multitudes caigan en la trampa de la falsa noticia que promueven los enemigos terroristas? Pues los terroristas, enemigos de Israel, y no solo de Israel, sino de todo el mundo libre. Sí. De aquellos que bombardearon estaciones de metro, estaciones de tren, que bombardearon aeropuertos, que bombardearon puertos marítimos, que lo han hecho, que se bajaron las Torres Gemelas, y a ellos se les va a creer ahora. Entonces uno dice, pero el mundo está loco, ¿ah? Claro, que cambia de comportamiento. ¿Cómo es posible que por años, porque ya son más de 4 décadas en donde esto se ha ido incrementando? Entonces, eso causa también cierto escozor en el alma de uno, y que tiene uno que llegar delante de Dios, Señor, ayúdame para que no me enoje, ¿va? Pero mirás eso y decís, wow, esto es impresionante. Pero como está en la Biblia, tiene que pasar. Apóstol, y cuando hace un año, el 7 de octubre, ocurrió todo esto, que usted se levantó con esa noticia, ¿creyó en aquel momento usted que este conflicto se fuera a prolongar tanto y que se fueran a sumar otros combatientes, digamos otra vez, en contra de Israel? ¿O creyó que eventualmente eso podía pasar y de acuerdo al contexto de la Biblia que usted conoce? Mira, yo no te voy a decir que sabía que todo esto iba a venir. No lo puedo decir de esa manera. Muy bien. Pero sí, lo que sí tenía bien claro, y lo dije en su tiempo y lo puedo corroborar con los versículos bíblicos, es que era un cambio de época. ¿Por qué razón? Yo me recuerdo que lo explicamos en aquella oportunidad, que a partir de la caída del primer Adán, Génesis capítulo 1, 2, 3 y 4, del primer Adán, la caída, cuando empieza a avanzar el conteo de los años, 1948 años, nace Abraham. Nace Abraham. Es decir, cae Adán y empieza el conteo de años. Y 1948 años nace Abraham, el padre de la fe, y con él un nuevo trato de Dios con la humanidad, ¿verdad? En Génesis 12. Entonces, cuando Abraham tenía 75 años, salió de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Salió de Harán. Y entonces, al sumar 75 años más los 1948, era 2023, ¿verdad? Y entonces, en ese año fue cuando vino este ataque. Entonces, yo entendí ahí que había algo inédito en la historia de Israel. Entonces, aunque no sabía que se iban a unir todas estas, o iban a suceder todas estas cosas, sí me lo esperaba por esa advertencia. Así es. Ha pasado un año y nosotros vemos, es impresionante porque el 7 de octubre del 2023, Israel fue atacado, ¿verdad? En su fiesta, estaba en la finalización de una de sus fiestas, el Sukkot, me parece. Y
pues tenían otra fiesta secular, ¿verdad? En la playa, pues es otra cosa. Sí. Y eso fue aprovechado por los terroristas para invadir y matar más de 1,200 personas y llevarse rehenes, de los cuales todavía tienen 100 después de un año. Cierto. El día siguiente, el 8, es decir, el día 7, sucedió eso. El día 8, cuando Israel todavía no había reaccionado para ir a traer a todos los que se habían llevado secuestrados, Hezbollah, desde el norte de Israel, sur del Líbano, les empezó a tirar cohetes, misiles, sin provocación alguna, sin ninguna provocación. Cierto. Y entonces empezaron, diario. Ok, ellos hicieron la tarea que tenían que hacer con de Hamas y se voltearon para acá. Pero eso, el mundo no lo menciona. No. Lo que dicen es un alto al fuego. Sí, pero un alto al fuego, pero si ellos fueron atacados, ¿verdad? Sí, ¿bajo qué condiciones? Es ilógico. Pero entonces eso tiene que ser espiritual. Es el espíritu del anticristo convenciendo a todos los líderes del mundo, pensando no humanamente, sino que humanísticamente, que no es lo mismo. Y la Biblia nos narra bien también que el Señor reprendió a Satanás en Pedro cuando le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino que la de los hombres. Pues así está el mundo y la mayoría de sus líderes. Ok, pero ahora la cosa se ha vuelto más complicada. Exactamente. ¿Verdad? Parecería que fueran como principios de dolores, ¿va? Pero ahí ya tenemos un escenario, Elcita, digamos que es el escenario Israel, que está candente, que está ardiente. Exactamente. Pero ahí vienen otros escenarios que hemos estado platicando desde la vez anterior, bueno, desde hace rato, ¿verdad? Pero enfocando Israel, mira, hay varios pasajes en la Biblia que nos dejan pensativos respecto a lo que está pasando ahorita. Uno de ellos es Ezequiel capítulo 38. Ezequiel capítulo 38, el Señor le habla al profeta y le dice: hijo de hombre, profetízale a Gog, rey de Magog, de Ros Tubal Mesec, y dile lo siguiente. Y no solo a ellos. El Señor le manda a profetizar ahí a 9 naciones, dentro de las cuales está Gog, Magog, Mesec, Tubal, Bet Togarma, Etiopía, Fut y Persia. Y Persia es Irán, ¿verdad? Porque Persia se llamó Persia hasta el siglo pasado, en donde le cambiaron el nombre a Irán. Sí. Profetízales y diles lo siguiente. Y les empieza a decir todo lo que hace. Sucederá que en el final de los días vendrás a una tierra que habita en paz, que habita tranquila. Fíjate qué interesante, porque me parece que, no me recuerdo si es el versículo 8 o el 12, habría que verlo, donde el Señor, vamos a ver si lo encuentro así rápidamente acá. Fíjate, así dice el Señor Dios: sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Wow. Sí. O sea, traduciéndolo, quiere decir que eso, entre otros países, Dios se lo dijo a Irán. Sí, es que, digamos, en el versículo, vamos a ver, 5, dice, desde el 4 lo voy a leer. Muy bien. Dice: te haré dar vuelta, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos, jinetes, todos ellos bien equipados con una gran compañía, con pavés, escudo, y ellos empuñando espada. Entonces dice Persia, Irán. Pero ya le había dicho a Ros, Tubal, Mesec y Bet Togarma, a todos ellos les había dicho, Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y yelmo. Gomer con todas sus tropas, Bet Togarma de las partes remotas del norte. Esto es bien importante, partes remotas del norte. Muy bien. Con todas sus tropas, muchos pueblos estarán contigo.
disponte y prepárate tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo y sé para ellos guarda. Al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al final de los años, dice acá. Wow. Al final de los años. O sea, no era una profecía a largo plazo, no era mediano plazo ni a corto plazo, era a largo plazo, era este momento. Se está cumpliendo. Recibirás órdenes, a fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes, mira esto, es importantísimo, sí, porque aquí me parecería que es el cumplimiento en parte de Ezequiel 38 en cuanto a Israel se refiere, porque aquí tenemos que hablar de otras cosas, no solamente de Israel, porque tenemos 7 escenarios escatológicos. Pero mira lo que dice. Cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido desolación continua. Este pueblo, el que vas a atacar, el pueblo que tú vas a atacar, le está diciendo a esos 9 países, fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. O sea, Israel ha tenido, debido a que se portaron mal, había una advertencia de parte de Dios en Deuteronomio capítulo 28, versos 64, 6-4, en donde el Señor, si te portas mal, te voy a dispersar en todo el mundo. Eso se llama diáspora. Así es. Si te portas mal, te voy a dispersar entre todas las naciones. Y ocurrió. Te lo advierto. Se portaron mal. Entonces los empezaron a dispersar. Pero como eran tan fuertes los israelitas, entonces hubo un rey de Asiria que cuando los conquistó, eso está en la Biblia, desde luego, dijo, no, estos no entienden. Lo que voy a hacer es que me los voy a sacar de aquí, de Samaria, de Jerusalén, los voy a sacar a todas las demás tierras. Y en su lugar voy a traer gente de todas las demás tierras y las voy a meter aquí. Entonces, eso hizo. Entonces, eso fue una diáspora tremenda. A los que trajo de afuera para meterlos acá, se los comían los leones, porque no conocían la ley. Entonces, trajo de regreso sacerdotes judíos para que les enseñaran a los extranjeros cómo guardar los mandamientos y que los leones no se los comieran. Eso está reportado en la Biblia, ¿verdad? Yo solo estoy dando ahí unas pinceladas. Sí. Pero se llegó a todo Israel. Entonces Israel tenemos en todas las naciones. En todas las naciones. En Rusia, en Alemania, en Polonia, en España, en Portugal. En este momento las más grandes comunidades israelitas habitan en Nueva York y en Buenos Aires. Wow. ¿Verdad? Pero aquí en América. Sí, pero eso no quiere decir que solo ahí hay, ¿verdad? Claro. Digamos, Colombia tiene una colonia de judíos que ni siquiera sabe que son judíos, ¿verdad? Incluso tienen lugares que tienen nombres de allá, Antioquia. Le dicen ellos, y nosotros los conocemos como Antioquía en la Biblia. Sí, sí. Entonces, se los dispersó. Se cumplió. Exacto. Pero aquí lo que dice es que estas 9 naciones van a venir y van a atacar a Israel, que fue sacado entre las naciones. Es decir, los trajeron de regreso. Claro. Los trajeron de regreso. Eso se llama en hebreo aliyá. Aliyá quiere decir, es la finalización de la diáspora y literalmente quiere decir subir. Por eso es subamos a Jerusalén. Subiremos a Jerusalén. Sí. Entonces, de todos los lugares a donde fueron dispersos, el Señor los empezó a traer. Ha habido 5 grandes aliyás en Israel. No fue este el primero. Ya no. Desde el siglo anterior empezaron a venir la primera aliyá y diferentes tipos de personas. Y fue tremendo porque vinieron en la segunda aliyá, llegaron unos socialistas, comunistas, judíos, que llegaron a Israel. Pero las otras aliyás trajeron otro tipo de gente con un pensamiento distinto
especializados en diferentes cosas, artes y profesiones, etcétera. Sí, profesionales. Claro. Unos que venían de Alemania, otros que venían de Inglaterra, otros que habían, como que si los hubieran mandado a estudiar y ahora regresaron. Wow. Por eso que también esa nación prosperó inmediatamente. Sí. Les habían educado a la gente allá y los metieron ahí de regreso, se pusieron todos de acuerdo. Claro, 5 aliyas. Sí, les dieron becas, que les pagaron con sangre, por cierto. Sí, sí. Pero entonces ahora ellos han tenido esas 5 aliyas. Esto causó problema. Y por eso es que se dice que los colonos, y es una historia muy larga, sí. No quiero detenerme ahí. Lo que quiero hacer ver es que estas 9 naciones los van a atacar a ellos, a estos que ya fueron rescatados. Que ya regresaron. Que ya regresaron y están viviendo hasta cierto punto tranquilos, sí, están en su tierra. Porque es que mira el cita, cuando estaban en Rusia, por ejemplo, los ponían en aquellos pogroms y los perseguían, ¿verdad? Hay incluso reportes de la industria del entretenimiento. No sé si tú viste una película. No, tú no la viste de plano, estabas muy jovencita. O tal vez va porque la película sigue ahí. Okay. Que se llama Un violinista en el tejado. La vi. ¿Sí la viste? Bueno, sí. Violinista en el tejado sí. Expresa una comunidad judía, sí. ¿verdad? Que está en Rusia en el tiempo de la revolución de los 1920 por ahí. Entonces estaban en Rusia, estaban en todos lados. Cierto. El Señor se los trajo de regreso a Israel y ahí los perseguían, allá los perseguían. Entonces ellos dijeron, tengamos nuestra tierra, aquí ya no nadie nos va a perseguir. ¿Y qué si se juntan? Y todo el mundo los sigue persiguiendo ahí, ¿va? En su propia tierra. En su propia tierra. Así bueno, es. Entonces aquí dice el Señor, al cabo de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada. Han sido recogidos de muchas naciones de los montes de Israel, que habían sido desolación continua. Este pueblo fue sacado entre las naciones y habitan seguros, todos ellos. Pues mirá lo que le dice el Señor en Ezequiel 38. Tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra. Tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios. Que lo oigan, lo que dice el Señor Dios. Yo no estoy profetizando, estoy leyendo la palabra profética más segura. Sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Eso fue lo que hicieron, porque no tenían, se les metieron a sus casas, no estaban confiados, tranquilos, que estaban en su propio pueblo y les llegaron a hacer lo que les hicieron. Para tomar botín y proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados. O sea, lugares que habían estado desolados, pero con la aliyá, ahora poblados, y contra el pueblo reunido entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, y que habita en medio de la tierra. O sea, en otras palabras, te le vas a dejar ir a Israel, que han logrado sembrar, cultivar, trabajar y prosperar. Sí. Eso es lo que le está diciendo. Naciones Unidas. Francia y otros países participantes volvieron a reclamar acción para frenar la guerra en Gaza y subrayaron la necesidad de una solución de 2 estados. El presidente Emmanuel Macron instó a quien puede presionar sobre Israel. En su referencia apuntó al presidente estadounidense para detener la ofensiva y evitar más víctimas civiles. En su intervención durante el debate general de la ONU, el presidente Donald Trump adoptó un tono combativo y crítico hacia organismos multilaterales, cuestionando la eficacia de la organización en la resolución de conflictos y denunciando lo que describió como ineficiencias burocráticas que han limitado la capacidad de respuesta ante crisis internacionales. Además,
defendió la política exterior de su administración, reiteró su apoyo a Israel y otros aliados estratégicos y advirtió sobre los riesgos de presionar a Estados Unidos en decisiones militares o financieras, subrayando que su país priorizaría siempre sus intereses nacionales, un mensaje que provocó reacciones diversas entre diplomáticos y líderes presentes en la Asamblea. El secretario general Antonio Guterres pidió a los líderes que actúen para dar la vuelta a las crisis globales, con especial énfasis en la protección humanitaria y el respeto a las normas internacionales. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró en la Asamblea que está listo a trabajar con quienes ofrezcan un plan vinculante para Gaza y la paz, y reclamó mayor impulso internacional para la protección de civiles y una salida política. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pidió la admisión plena de Palestina en la ONU y calificó la situación humanitaria en Gaza como un punto que exige medidas inmediatas para frenar la violencia y proteger civiles. El presidente argentino Javier Milei elogió públicamente la política de Donald Trump y reivindicó su alianza con Estados Unidos, criticó a la ONU por haberse convertido, según su expresión, en un gobierno de burócratas que excede su mandato y pidió reformas. Exigió la liberación de rehenes en Gaza y reclamó gestiones por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo. El presidente sirio Ahmed al-Sarraj, al hablar ante la Asamblea General de la ONU por primera vez en casi 6 décadas, pidió el levantamiento completo de las sanciones que afectan a Siria, denunció la continuación de ataques israelíes contra territorio sirio, al tiempo que declaró su disposición al diálogo bajo el Acuerdo de Desenganche de 1974. Expresó su apoyo a la causa palestina, al tiempo que afirmó la voluntad de su gobierno de entablar diálogos y negociar medidas de seguridad en la región. Además, instó a que la comunidad internacional reconozca la nueva realidad política en Siria y respalde la reconstrucción y la normalización de relaciones exteriores. El primer ministro Benjamin Netanyahu pronunció un discurso en la Asamblea que defendió las operaciones militares y rechazó el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países. Decenas de delegados abandonaron la sala en señal de protesta. Jamás calificó de prueba del aislamiento internacional de Israel el boicot de delegados y argumentó que la salida de representantes del hemiciclo evidenciaba rechazo a la política israelí. Desde la frontera, Israel difundió parte del mensaje hacia Gaza mediante sistemas de altavoces con la intención declarada de dirigirse a civiles y presionar por la liberación de rehenes. El Consejo de Seguridad de la ONU no logró acuerdos decisivos sobre llamados al cese del fuego por el bloqueo de vetos y posiciones enfrentadas. La dinámica refleja la división entre miembros permanentes y no permanentes. Si por alguna razón no pudiste ver el programa Estreno, recuerda que cada domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, hay un nuevo episodio de El Reloj de Dios y que también puedes compartirlo con otras personas por medio del canal del Apóstol Sergio Enríquez en YouTube. Lo encuentras exactamente así, Apóstol Sergio Enríquez, o también lo puedes encontrar como El Reloj de Dios. Y así puedes hacer que otras personas tengan información valiosa respecto al final de los tiempos. Hasta aquí llegamos en esta ocasión. Gracias por estar del otro lado de la pantalla. Tenemos una cita pronto aquí mismo en El Reloj de Dios. Hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Ebenecer.